Saludos para todos, amados hermanos, Dios les bendiga. Hoy 31 de octubre del año 2025 quisiera aprovechar la oportunidad para compartirles un breve resumen acerca de un evento tan importante que se llamó la Reforma Protestante. Ya hace 508 años que recordamos y celebramos este importante hecho. La Reforma Protestante fue una revuelta teológica ampliamente extendida en Europa contra los abusos y el control totalitario de la Iglesia Católica Romana. Allí aparecieron algunos reformadores como Martín Lutero en Alemania, Ulricus Zwinglio en Suiza y Juan Calvino en Francia, y todos ellos protestaron contra diversas prácticas antibíblicas de la Iglesia Católica Romana, y ellos promovieron un retorno a la sana doctrina bíblica. En general, se considera que el acontecimiento que precipitó la Reforma Protestante fue la publicación de las famosas 95 tesis de Lutero en la puerta de la iglesia de Wittenberg en Alemania el 31 de octubre de 1517. Es importante también como trasfondo histórico comprender la pretensión católica de la sucesión apostólica. Esta doctrina que ellos sostienen dice que la línea de los papas católicos romanos se extiende a través de los siglos, desde el apóstol Pedro hasta quien quiera que sea el papa actual. Esta ininterrumpida cadena de autoridad hace que la Iglesia Católica Romana pueda considerarse a sí misma como la iglesia verdadera, y le da preeminencia al Papa sobre todas las iglesias del mundo. Y a causa de esta creencia en la sucesión apostólica y también en la infalibilidad del Papa, los católicos consideran que la enseñanza y la tradición de la iglesia al mismo nivel que las Sagradas Escrituras. Y esta es una de las principales diferencias entre católicos apostólicos romanos y los cristianos. Y fue uno de los temas fundamentales que condujeron a la Reforma Protestante. Pero también debemos recordar que incluso antes de la Reforma Protestante existieron grupos de resistencia a algunas de estas prácticas antibíblicas de la Iglesia Católica Romana, aunque eran relativamente pequeños y eran hechos aislados. Pero debemos recordar los lollardos y los valdenses, entre otros, que se opusieron a ciertas doctrinas católicas. Antes de que Lutero tomara el martillo y se dirigiera a la iglesia de la capilla, hubo hombres que defendieron la reforma y el verdadero evangelio. Entre ellos podemos recordar a John Wycliffe, un teólogo inglés y profesor de Oxford, quien fue condenado como hereje en 1415. También a Juan Hus, un sacerdote de Bohemia, que fue quemado en la hoguera en 1415 por su oposición a la Iglesia Católica Romana. Y Girolamo también fue un fraile italiano que fue ahorcado y quemado en 1498. Pues bien, la oposición a las falsas enseñanzas de la Iglesia Católica Romana alcanzó su punto más crítico en el siglo XVI, cuando Lutero, un monje católico romano, desafió la autoridad del Papa y en particular la venta de las indulgencias. En vez de que ellos escucharan el llamado a la reforma, hicieron todo lo contrario, se atrincheraron y trataron de silenciar a todos los reformadores. Con el tiempo, a partir de la reforma, surgieron nuevas iglesias que formaron 4 grandes divisiones del cristianismo. Los seguidores de Lutero fundaron la iglesia luterana, los seguidores de Calvino fundaron la iglesia reformada, los seguidores de John Knox fundaron la iglesia presbiteriana en Escocia, que de hecho tenía doctrina calvinista, y posteriormente los reformadores de Inglaterra fundaron la iglesia anglicana. Así es que en el centro de la Reforma Protestante había 4 preguntas básicas: ¿cómo es que una persona se salva? ¿Dónde está la autoridad religiosa? ¿Qué es la iglesia? Y por último, ¿cuál es el fundamento de la vida cristiana? Y para responder a estas importantes preguntas, los reformadores protestantes desarrollaron lo que se conoce como las 5 solas,
Estas son puntos esenciales de la doctrina bíblica que separan claramente al cristianismo del catolicismo romano. Los reformadores rechazaron las peticiones de que se retractaran de estas doctrinas, incluso hasta la muerte. Pero estas 5 doctrinas esenciales de la Reforma Protestante se pueden describir de manera muy general. Número 1, solo la Escritura, es decir, solo la Biblia es la única autoridad para todos los aspectos de la fe y la práctica. La Escritura y solo la Escritura es el estándar por el cual las enseñanzas y tradiciones de la Iglesia deben medirse. Como Martín Lutero declaró tan elocuentemente cuando se le pidió que se retractara de sus enseñanzas, él dijo: a menos que esté convencido por la Escritura y la razón, no acepto la autoridad de los papas y concilios, porque se han contradicho entre sí. Mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. No puedo y no me retractaré de nada, porque ir contra la conciencia no es ni correcto ni seguro. Que Dios me ayude. Número 2, solo gracia. Así es que la salvación solo se obtiene por medio de la gracia divina. Es una prueba del favor inmerecido de Dios. Somos rescatados de la ira de Dios solo por su gracia, no por ninguna obra que nosotros podamos hacer. Así que la bendición de Dios en Cristo es la única causa eficiente de la salvación. Esta gracia es la obra sobrenatural del Espíritu Santo que nos lleva hacia Cristo, libertándonos del poder del pecado y dándonos una nueva vida espiritual. Número 3, salvación solo por la fe. Somos justificados solo por la fe en Cristo, no por las obras de la ley. Es por la fe en Cristo que recibimos su justicia como la única satisfacción posible de la norma perfecta de Dios. Número 4, solo en Cristo. La salvación se encuentra solo en Jesucristo. Nadie ni nada más puede salvar. La muerte sustitutiva de Jesús en la cruz es suficiente para nuestra justificación y reconciliación con Dios. Si no se declara la redención de Cristo y si no se insta la fe en su resurrección, pues entonces no se ha predicado el verdadero evangelio. Y finalmente, número 5, solo a Dios la gloria. La salvación es de Dios y ella la ha realizado solo para su gloria. Como cristianos debemos siempre honrarlo y vivir nuestras vidas en su presencia bajo su autoridad y para su gloria. Así es que estas 5 importantes doctrinas son la razón de la Reforma Protestante. Están en el centro del llamamiento de los reformadores para que la Iglesia vuelva a la enseñanza bíblica. Las 5 solas son tan importantes hoy en día para evaluar una iglesia y sus enseñanzas tal como lo fueron en el siglo XVI. Y para finalizar esta breve reseña histórica acerca de la Reforma Protestante, permítame leerle algunos textos bíblicos que nos pueden ayudar a fundamentar estas 5 solas que hemos compartido en esta oportunidad y que nos ayudan también a reflexionar a cada uno de nosotros en este tiempo. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, dice así, lo leemos siempre: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Básicamente, nuestra norma de fe, conducta, doctrina y autoridad primera y final es la palabra de Dios. Efesios 2, 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Está bastante claro en la Escritura que solo por medio de la gracia de Dios y a través de la fe en Jesucristo es que las personas pueden ser salvas. No hay ninguna obra que pueda merecer tal distinción. Segunda Pedro 1:20 al 21, entendiendo primero esto,
que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Este es el sello de que la Biblia es la palabra de Dios. Hebreos 4, 14 al 15, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es obvio que solo a través de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, podemos llegar ante el Padre Celestial. No hay personas, no hay ministros que puedan atribuirse semejante cosa. Solamente es por la gracia de Dios, por el poder de Dios y por la obra redentora de Cristo Jesús cuando Él se encarnó y vivió una vida perfecta, sin pecado. Solo así se podía satisfacer la ira de Dios a causa del pecado, que un inocente perfecto muriera por todos los demás. Y el último texto que quiero compartir con ustedes, Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación. Habla de Cristo Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así es que, amados hermanos, siempre es importante en épocas como estas poder celebrar y recordar los esfuerzos que hombres de Dios hicieron a través de la historia, incluso siendo mártires, entregando sus vidas por la causa del Evangelio. Así es que espero que esta breve reflexión le pueda a usted ayudar. Espero haber podido edificar su vida y por favor no olvide compartirla con todos sus contactos. Gracias. Se despide ustedes el pastor Sergio López desde Costa Rica.